Dios les bendiga esta mañana. A cada uno de ustedes sean bienvenidos. Saludamos a todos los que nos reciben por medio de Estéreo Jiré, a través de la plataforma de unored.com. Dios les bendiga. Y a todos los que nos siguen por medio de las redes sociales, a través de nuestra página Evangelización Mundial Guatemala. Quédense con nosotros, ese es el tiempo de la palabra del Señor. Les enviamos un amén desde acá de Mazatenango. Un saludo a todos los consiervos de la Evangelización Mundial, diferentes naciones donde nos reciben a través de los medios de comunicación. Nos gustaría tener su reporte desde los países donde nos escuchan. El tema de hoy es la revelación del Evangelio en el libro de Job. La Biblia habla de un solo tema en todo su contenido. Dios dejó su palabra para dejarnos un solo mensaje. Y claro que desde la Biblia podemos hablar de muchos temas. Desde casi cualquier tema humano podríamos abordarlo desde la Biblia. Incluso hasta en estos momentos políticos se puede usar la Biblia para hablar de política. Se puede usar la Biblia para hablar de religión. Se puede usar la Biblia para hablar del dinero. Se puede usar la Biblia para cualquier tema que el ser humano quiera abordar. Pero el propósito de Dios era darnos a conocer un solo mensaje. Ese mensaje es el núcleo, es el fundamento del cual 1 Corintios 3:11 dice que nadie puede cambiar y que ese fundamento está en la obra y en la persona de Jesús como el Cristo. Hoy vamos a revisar el libro de Job en sus primeros 9 capítulos. Así que esta podría ser llamada la primera parte de la revelación del Evangelio en el libro de Job. Y vamos a revisar esos primeros 9 capítulos en el libro de Job. Vamos a empezar leyendo el capítulo 4 y versículo número 17. Lo puede usted leer en su Biblia o lo puede leer acá en las pantallas. Yo voy a contar a 3 y usted lo lee, por favor. Amén. Job 4:17. 1, 2 y 3. Padre, te damos gracias esta mañana. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu nos guíe a toda revelación, a toda gracia, a todo entendimiento y a toda sabiduría, Padre, para que juntos podamos tener, Señor, la revelación de tu Evangelio en nuestras vidas. Te pedimos que nos guíes en este tiempo, Señor, donde caminaremos por tu palabra. Por favor, Señor, que tu Santo Espíritu guíe nuestro espíritu. Que tu Espíritu dé testimonio a nuestro espíritu, Señor, de la revelación de Jesús como el Cristo en tu palabra. Ponemos todo, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Qué cree usted? ¿Puede un hombre, puede un ser humano ser inocente delante de Dios? ¿Qué piensa usted? No. Por sí mismo no. Así que dígale que tiene a su lado, no eres inocente delante de Dios. Por favor, tóquelo otra vez y dígale, no eres inocente. Aunque me miré de esa manera. Dice la palabra que un mortal en realidad no puede ser inocente ante Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Amén. Todos hemos pecado. Así que esta iglesia es una iglesia de pecadores.
Si usted vino a esta iglesia para encontrar gente santa, se equivocó de iglesia. Mire que tiene a su lado y dígale: yo no soy santo. Estoy en proceso todavía. Amén. El ser humano no puede ser inocente ante Dios. Y Job hace una segunda pregunta. No podemos ser inocentes ante Dios. Y luego hace la segunda pregunta y dice: ¿puede alguien ser puro ante el Creador? ¿Será que alguien de los que están aquí o de los que están escuchando el mensaje en las naciones, será que alguien de ustedes puede ser puro ante el Creador? Por sí mismo no. Ninguno es puro. Así que si usted se había puesto su capa de religioso hoy, ya se la quitamos. Nadie puede ser puro ante Dios y nadie puede ser inocente ante Dios. ¿Por qué este hombre llamado Job hace estas preguntas? ¿Por qué es que este hombre llamado Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios, hace estas preguntas? Y aquel que es íntegro y temeroso de Dios dice que nadie puede ser inocente ante Dios y que nadie puede ser puro ante Dios. Ese libro de Job es usado por los predicadores de muchas maneras, pero principalmente para predicar sobre el sufrimiento del ser humano. Y piensan que el mensaje del libro de Job es acerca de cómo aguantar cuando Dios te trata. Es que el Cristo no murió en la cruz para que tú te dieras cuenta del campeón que está delante de ti o dentro de ti. No. Jesús el Cristo murió en la cruz para que pudieras darte cuenta que eres pecador y necesitas de un Salvador. Por eso el libro de Job no se escribió para que pudiésemos darnos cuenta de cuánto podemos aguantar cuando Dios nos trata. Sin embargo, muchos predicadores lo usan de esa manera para hablar del sufrimiento humano. Hablan de cómo Job sufrió todo este proceso de enfermedad que tuvo que pasar. Y cómo este hombre aguantó la enfermedad. Después de haber tenido todo, Job lo perdió todo. Y entonces enseña que igual el ser humano debe ser así como Job. Predican de cómo las personas deben aguantar el dolor de esta vida. Predican y hablan de la familia de Job y cómo su esposa lo critica y sus hijos se mueren también. Pobre hombre, cómo sufrió, hasta su esposa lo abandonó. Y sus hijos se murieron. Y nos conmovemos por la vida de Job. Y se predica de esa manera. Pero en realidad, muy pocos predicadores han entendido el mensaje del libro de Job. Y ese mensaje es que se necesita a un Mesías Cristo para resolver el dolor, el sufrimiento, la muerte, el abandono, la separación. Todo lo que el libro de Job narra nos está diciendo: el ser humano por sí mismo no puede resolver sus propios problemas. Se necesita de alguien más grande. Se necesita del Mesías Cristo. Ese es el mensaje de Job. Fácilmente nos desviamos y nos enfocamos en la vida de Job, pero nos olvidamos del mensaje del Evangelio en el libro de Job. Cuando ignoramos el fundamento, entonces, cuando ignoramos el núcleo de la Biblia, entonces hacemos que el Evangelio original de la Biblia se oscurezca. Y podríamos predicar de muchos temas de este libro.
o de toda la Biblia o de cualquier otro libro de la Biblia sin estar predicando el Evangelio de la Biblia. Podríamos hablar de la última película que Hollywood estrenó desde la Biblia, pero eso no es el Evangelio. Podríamos hablar usando la Biblia de muchos temas que hoy afectan a la sociedad de nuestras naciones, pero eso no es el Evangelio. Incluso podríamos ser muy didácticos para enseñar sobre la teología del sufrimiento en el libro de Job. Hay libros escritos de la teología del sufrimiento en el libro de Job. Es toda una interpretación teológica el sufrimiento humano, pero sin el fundamento de la Biblia no sirve. Sin el Evangelio no sirve. Sin el fundamento de que Jesús es el Cristo, todo lo demás no tiene propósito. Por eso, 1 Corintios 3:11 confirma y dice que hay un fundamento que nadie puede cambiar ni quitar. Y ese fundamento, lo sabemos, es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es otro. Job, si revisamos la vida de este hombre llamado Job, la misma Biblia describe que Job era un hombre recto, era un hombre intachable, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que guardaba la instrucción de Dios, que adoraba a Dios, que reverenciaba a Dios. Es seguro que Job nos ganaba en la búsqueda de esta adoración. Es seguro que Job nos superaba por mucho en esta clase de vida. Claro que sí. Job capítulo 1, versículo 1 y versículo 5 dicen de esta manera. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre, ¿cómo era? Intachable. ¿Qué significa eso? Que no lo podían señalar de nada. O sea, Job era un hombre intachable. Pero como si no fuese suficiente esa descripción de ser alguien intachable, alguien al que no podían acusar o señalar de algo, dice la Biblia y agrega de absoluta integridad. ¿Cuántos hay así aquí? Seguramente Job nos ganaba. A mí me gustaría preguntarle a sus vecinos, ¿cómo es usted? Y seguramente no sería intachable. Y tampoco de absoluta integridad. Pero como si no fuese suficiente ser intachable y de absoluta integridad, la Biblia dice que Job tenía temor de Dios. Job tenía temor de Dios. Pero aun si eso no fuese suficiente, la Biblia dice, y se mantenía apartado del mal. Bueno, 4 características. Empecemos por la primera. Mejor ya no sigo, ¿verdad? Así era Job. El versículo 5 dice que era tan así que cuando los hijos hacían festividades y los hijos se reunían para celebrar, cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, dice, o sea, las fiestas duraban varios días, Job purificaba a sus hijos. O sea, era un sacerdote que se encargaba de purificar la vida de sus hijos. Y se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. Porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón.
Imagínense, o sea, ni siquiera que lo hubiesen dicho o que lo hubiesen hecho, no, tal vez en su corazón han maldecido a Dios y han pecado contra Dios. Esta era una práctica habitual de Job. O sea que era algo que él hacía continuamente. Este hombre nos refleja a un rey que tiene todo el recurso para gobernar en su región. Es un hombre que tiene muchas propiedades, tiene muchos recursos. Es un rey, pero también es un sacerdote. Pero también es un profeta que habla de parte de Dios. Así era la vida de este hombre intachable. Pero si revisamos el libro de Job, nos damos cuenta que es Dios mismo el que da testimonio de quién es este hombre. No es que sus vecinos o las personas que vivían a su alrededor decían, ese es un buen vecino, esa es una buena... No, el de allá arriba, el Dios Todopoderoso, él mismo daba testimonio de quién era Job. Verso 8 del capítulo 1. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás, ¿ya te diste cuenta de este hombre? Dios mismo está dando testimonio de quién es este Job. Y dice Job 2:3, entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Por segunda vez, Dios está diciendo que este hombre es el más grande, es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Lo mismo. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin motivo alguno. Job había perdido todo, sus posesiones, sus hijos, pero a pesar de eso, mantenía su integridad, se mantenía recto y seguía con su misma vida, a tal grado que cuando él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job capítulo 1, verso 20-21, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. No salió gritando, ¿y dónde está Jesús el Cristo? Y no que Jesús es el Cristo, pues. No, dice que se postró delante de Dios y adoró. Amén. Y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Mantuvo su integridad a pesar de que lo había perdido todo. Job capítulo 2, verso 8 al 10. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Y su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo,
Job no dijo nada incorrecto. Este hombre reconocía la soberanía de Dios sobre su vida. Dios es soberano. Dios dio, Dios quitó. Él es soberano. De Él viene lo bueno. ¿Y no recibiremos también lo malo? Él lo da. Él es soberano. Y mantuvo su integridad. Pero si revisamos un poquito más profundamente el libro de Job, nos vamos a encontrar con el problema espiritual de Job. Es que Satanás existe hasta el día de hoy. Y el problema espiritual de Job empieza con la presencia de Satanás. Job capítulo 3, versos 25 y 26. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. No tengo descanso. Solo me vienen dificultades. Aquel hombre que era temeroso de Dios era un hombre que tenía temor de Dios, que guardaba la integridad, que era muy moral, que era muy ético, que era un buen vecino, que era una buena persona, que incluso se ocupaba de limpiar a sus propios hijos. Alguien que cuidaba toda su vida moral, ética, espiritual, económica y todo. Ese hombre ahora dice que solo le vienen dificultades. Ahora está diciendo lo que yo siempre temí, lo que yo siempre tuve miedo que pasara, ha sucedido. Job capítulo 2, verso 4 al 7. Satanás respondió al Señor, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás. Pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Esta es la descripción de Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6, donde se describe al ser humano separado de Dios. Job ahora está bajo la opresión de Satanás y está siendo atacado por Satanás, y la enfermedad viene, y este hombre empieza a cavilar en su mente muchas cosas. Es que empieza a surgir el problema espiritual del ser humano en la vida de Job. Empieza a aparecer el problema de la falta de fe. Empieza a aparecer todo aquello que en realidad no se puede solucionar humanamente. Empieza a aparecer todo aquello que el problema espiritual genera. Empieza a aparecer la inseguridad, la falta de sueño, la falta de paz. Empieza a aparecer todo aquello que afecta la vida del ser humano. Es que Satanás se encarga de atacar la vida del ser humano. Y el ser humano no puede vencer a Satanás por sí mismo. No puede. El problema espiritual es tan grave, tan profundo, que nosotros mismos no lo podemos resolver. La separación de Dios y el problema del dolor y el sufrimiento. Job capítulo 2, verso 13. Entonces durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Sus amigos llegaron a visitarlo. 3 de sus amigos llegaron y se sentaron durante 7 días y 7 noches a verlo. Y durante 7 días y 7 noches no pudieron hablar nada. Solo lo miraban y decían, ¿pero por qué?
Si este hombre es íntegro, si este hombre es intachable, si este hombre es aquí, si ha hecho esto, ha hecho lo otro, es que tu moralidad, tus buenas obras no te pueden ayudar a resolver el problema espiritual. Job 6, 2 y 3 dice, Job dice, si se pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, pesarían más que toda la arena del mar. Por eso hablé impulsivamente. Si pudieran pesar mi dolor, mi sufrimiento, decía Job, pesaría mucho más que la arena del mar. Job capítulo 7, versos 2 y 3. ¿No es toda la vida humana una lucha? Nuestra vida es como la de un jornalero, como la de un trabajador que anhela estar bajo la sombra, como la de un sirviente que espera cobrar su sueldo. A mí también me ha tocado vivir meses en vano, largas y pesadas noches de miseria. Usted tal vez ha visto a las personas que cortan caña en esta región. Y es gente que tiene que soportar temperaturas muy altas del sol. Y lo único que anhelan en medio de eso es beber agua. Y que el día termine para ir a descansar. Así era la aflicción de este hombre. Como la de un jornalero esperando que llegue la quincena o el fin de mes para poder cobrar algo y respirar. Así era la vida de este hombre en el sufrimiento. Job capítulo 7, verso 15 a 16 dice, preferiría ser estrangulado. Mejor morir que sufrir así. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. El ser humano separado de Dios sufre de esta manera. Y el problema del pecado es lo que nos separa de Dios. Por eso Job empieza a revisar su vida. Y en el capítulo 6, verso 29 y 30, dice, dejen de suponer que soy culpable, porque no he hecho nada malo. ¿Piensan que estoy mintiendo? ¿Acaso no conozco la diferencia entre el bien y el mal? Este era un hombre que tenía su fundamento en su ética y en su moral. Es un hombre que dice que sabe el bien y el mal y que lo ha practicado. Él ha practicado el bien y que por eso no es culpable. Es que el pecado más grande del ser humano es no reconocer que necesita de Dios. Ese es el pecado original, cuando el ser humano piensa que no necesita de Dios y lo ignora en su vida. Igual le pasaba a Job. He sido culpable, yo culpable, si yo soy una buena persona. Si yo hago esto, si yo hago lo otro, voy a la iglesia, ayuno, oro, hago esto, hago aquí y todo. ¿Soy yo culpable? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué no a la hermana que me cae mal? ¿Por qué a mí? Si yo soy muy buen cristiano. Job capítulo 7, verso 20-21. Si he pecado, Señor, ¿qué te he hecho? Oh vigilante de toda la humanidad, ¿por qué me haces tu blanco? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué mejor no perdonas mi pecado y me quitas la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo y allí moriré. Cuando me busques me ha oído. Job empieza a hacerse preguntas acerca de su pecado. Es que Satanás lo está tratando ahora. Y él se encuentra separado de Dios. Y se empieza a dar cuenta que el pecado está en él todavía.
Aunque tiene dudas, dice, si he pecado, no sé si he pecado, pero si he pecado, Señor, ¿por qué no me perdonas? Job capítulo 8, versos 13 al 15, lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Su confianza se pende de un hilo, se apoyan en una tela de araña, se aferran a su hogar para sentirse seguros. Pero esa seguridad no durará. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerá. Es que nada de esta tierra te puede dar seguridad. Nada de esta tierra es firme. Nada de esta tierra es suficiente para resolver el problema del pecado. Nada. Y aunque te aferres a la familia, aunque te quieras agarrar de la familia, al final todo termina fracasando. ¿Por qué? Porque si no se resuelve el problema espiritual, la familia fracasa también. Job capítulo 9, verso 20, dice, aunque soy inocente, boca me declararía culpable. Aunque soy intachable, la misma boca demostraría que soy malvado. Y Job capítulo 9, verso 29 al 31, pase lo que pase, seré declarado culpable. Entonces, ¿para qué seguir luchando? Lavara con jabón y limpiar manos con lejía, me hundirías en un pozo lleno de lodo y mis propias ropas sucias me odiarían. Este hombre llegó a una conclusión, que aunque él hiciera todo lo que estuviera a su alcance, él no podía resolver el problema de su pecado. Y tampoco, aunque fuera muy moral, él estaba separado de Dios. Y aunque fuera muy religioso, Satanás ahora lo está destruyendo. El problema de Satanás, del pecado y de la separación con Dios están en el libro de Job. Ese es el mensaje del libro de Job. Y claro, como hoy también hay respuestas humanas al problema espiritual. Y todos tienen una respuesta humana al problema espiritual, pero el problema espiritual es un problema espiritual y no se resuelve con respuestas humanas, aunque sean muy buenas. Y entonces sus tres amigos llegaron a verlo y hablaron sobre el problema de Job y le dieron respuestas humanas, religiosas, éticas, morales, científicas, lo que usted quiera, pero todo lo humano no resuelve el problema espiritual. Es que el problema espiritual solo se resolvió en la cruz del Calvario, donde Cristo vino a resolverlo. No se puede resolver de otra manera. Uno de ellos se llamaba Elifaz. Y en Job capítulo 4, versículo 6, Elifaz le dice, Job, ¿no te da confianza tu reverencia? Job, pero si tú eres un adorador de Dios. Job, pero si tú hasta le has escrito canciones al Señor para adorarlo. Job, pero si tú le adoras todos los días. Job, ¿no te da confianza eso, Job? ¿No te da esperanza tu vida de integridad, Job? Es que en realidad cuando estamos delante de la cruz de Cristo, nuestra integridad no sirve de nada. Cuando estamos delante de Cristo, nuestra reverencia no sirve de nada. Solo hay algo que es suficiente. Es la misericordia de Dios para tu vida. Porque tú sigues siendo pecador. Y si estás delante de la cruz de Cristo, solo te cabe una actitud. Es estar postrado delante de Él. Sin siquiera poder levantar tu rostro. No. Yo puedo ser muy respetuoso de Dios, pero eso no es suficiente. Yo puedo ser muy íntegro, pero eso no es suficiente. El segundo amigo de Job se llamaba Bildad. Capítulo 8, versos 4 al 7. Y Bildad le dijo, Job, seguramente tus hijos pecaron contra él. Y por eso
El castigo estaba bien merecido, Job. Pero si oras a Dios, Job, si oras a Dios, Job, si ayunas a Dios, Job, si haces un pacto con enlace, Job. Si Job, si tú pactas, entonces Dios te va a responder, Job. Si ayunas, si oras, si te esfuerzas, si lees la Biblia, si ahora ya no dices malas palabras, entonces Job, Dios te va a ayudar. Si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Pero si Él era íntegro, aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. A ese pensamiento me suena a lo mejor está por venir. Es que esto no lo está diciendo Job, lo está diciendo Bildad. Esto no lo está diciendo Dios, lo está diciendo Bildad. Y están tratando de darle respuestas humanas al problema espiritual. Hoy es igual. Lo mejor de tus días está por venir. Y la gente dice, amén. Y cuando se le dice, Jesús es el Cristo, hay un amén. El tercer amigo de Job se llamaba Zofar, por si quiere cambiarse de nombre. Capítulo 11, verso 13 al 16. Y Zofar le dijo, si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia. Entonces serás fuerte y estarás libre de temor. Entonces olvidarás tu sufrimiento y será como agua que corre. Entonces, si pactas, mañana se resuelve tu problema. Entonces solamente tienes que traer un cheque y pactarlo y mañana se resuelve todo. Entonces solo trae esto y Dios tendrá que obrar, porque si no obra, ay de Dios si no obra, porque tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Hasta amenazan a Dios. Respuestas humanas al problema espiritual que Job tiene. Hoy estamos igual, ¿verdad? ¿Le suena parecido todo eso? Es lo mismo. Para tener así, mejor no tenerlos. Entonces la respuesta al problema espiritual es solo una. La respuesta al problema espiritual es creer que Jesús es el Cristo. No hay otro tema, no hay otra respuesta, no hay otra cosa que pueda resolver el problema espiritual. No lo hay, hermano, no lo hay. En toda la Biblia no lo hay. Este es el Evangelio. Por eso, ¿de qué nos sirve predicar de un tema, de otro tema, de otro tema, de otro tema, si la gente no está entendiendo el Evangelio? Hay que predicar la verdad de la Biblia, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino a resolver el problema espiritual. Entonces, Job, capítulo 9, versículo 2. Job le contestó a sus tres amigos que le habían dado respuestas humanas a su problema espiritual. Y les dijo, sí muchachos, sí. Yo sé que en teoría todo eso que ustedes dicen es verdad. Se oye bonito, se lee bien. Todo en teoría es verdad. Pero, pregunta Job, ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? ¿Cómo puede una persona ser declarada inocente ante los ojos de Dios? Y Job, en ese capítulo 9, al final, verso 33 al 35, da la respuesta y dice,
Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien puedan resolver el problema espiritual. Y Job llega y dice, si hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, alguien que me pueda acercar con Dios, alguien que pueda mediar entre Dios y yo, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con Él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. El ser humano necesita un Mesías. El ser humano necesita un Cristo. El ser humano necesita a alguien que venga a ser mediador entre el ser humano y Dios. Job está hablando del evangelio, de la necesidad del Mesías Cristo. Es necesario que venga un mediador, es necesario que se levante alguien, porque yo no puedo, con mi esfuerzo, no he podido, he sido ético, he sido intachable, he sido sin falta, he adorado a Dios, he reverenciado a Dios, he sido religioso, he guardado todo, he cuidado a mis hijos, he hecho todo esto, pero no me sirve. Es que me falta lo más importante, me falta el mediador, y el único mediador es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que tu vida necesita, no necesita más cosas, solo creer que Jesús es el Cristo. Y Job reconoce y dice, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Solo Jesús es el Cristo. No necesitamos nada más. No necesitamos a nadie más. Jesús, el Cristo, es mi Shaddai. Es mi todo suficiente. Y es el mensaje que el mundo hoy está necesitando. No historias, no películas, no entretenimiento, no mentira, no falsedad. Está esperando el mundo esta verdad. Jesús es el Cristo. Hay un canto que usamos aquí que dice que no necesito más, y lo vamos a cantar. Voy a invitar a Byron que venga. Este canto lo escribí en un momento muy, pero muy difícil. Nuestro nieto iba a ser operado del corazón después de más o menos 3 meses de vida, después de haber nacido. Y nosotros teníamos que estar en Petén haciendo la evangelización mundial con mi esposa. Y hay momentos en la vida donde crees que todo se derrumba, donde crees que todo como que pareciera que se oscurece, y donde te empiezas a preguntar, ¿y dónde está Dios? Yo he estado predicando que Jesús es el Cristo, pero aún en esos momentos hemos podido confesar que Jesús el Cristo es nuestro todo suficiente. ¿Dónde puedo encontrar la paz que sabe consolar? Busco dentro de mí, en mi pensar, y solo encuentro vanidad. ¿De dónde viene mi socorro? Solo en Él.
Él es el Cristo. Solo en Jesús como el Cristo. ¿De dónde viene tu socorro? Solo Él es el Cristo. Solo Él es el Cristo. Solo Él es el Cristo. Y no necesito más. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar totalmente. Y no necesito más. Y no necesito más. Y no necesito más. Es que Jesús es el Cristo. Cuando surge la ansiedad y las tormentas vienen, paz. Solo en Él puedo estar, porque consumado está en la cruz. O hace falta algo, o la cruz no es suficiente. Solo en ti hay plenitud. Solo en Él hay vida. Solo en Él hay libertad. ¿De dónde? Viene mi socorro. Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y lo decido. Viene mi socorro. Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y lo decido. Y lo Hechos 4, verso 11 al 12. Él es la piedra rechazada por ustedes, los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús es el Cristo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias esta mañana. Gracias porque nos has revelado el Evangelio. Gracias porque hoy podemos creer que Jesús es el Cristo. Y en realidad no necesitamos nada más, porque en la cruz fue consumado todo. Gracias, Padre. Bendice tu pueblo esta mañana. Invoco tu nombre, Señor, con la oración sacerdotal para bendecirlos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su mirada sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su rostro sobre ti y dé su shalom, su bienestar todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de su pueblo y serán bendecidos. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Esperamos 5 de la tarde. Bendiciones.